del médico familiar. Ellos tienen unas competencias muchísimo más profundas, lo explicaba ya la doctora Silvia, un enfoque integral, una visión, digamos, más humana de las personas que acercan a los servicios y una visión que va más allá del diagnóstico, digamos, el diagnóstico inmediato de saber que tiene la persona unas manifestaciones, entonces le da unos medicamentos. No, él pregunta, óigame, esta persona, ¿por qué se está enfermando? ¿Por qué se queja? ¿Será que hay cosas por resolver en los ámbitos donde esta persona, donde transcurre la vida de esta persona? ¿Problemas en su familia? ¿O se está enfermando es por temas asociados a su sitio de trabajo, a su relación laboral? ¿O será que más bien el tema es por aspectos relacionados por las condiciones, digamos, del ambiente? ¿Vive cerca de un río contaminado, de un botadero de basuras? ¿O será que el tema es de nutrición y de hábitos alimenticios? ¿O será que realmente al final, óigame, este señor, yo acá probablemente le hago una primera atención, pero esta persona necesita de la atención de parte de otro especialista o de otro equipo donde estén otros especialistas, otros profesionales? Mejor dicho, el tema es muchísimo más amplio y obvio. O sea, yo particularmente entiendo que todavía no hay esa adecuada profesión y por eso hoy tenemos que redoblar los esfuerzos para hacer una socialización, para comunicar mejor. Creo que a nosotros nos falta comunicar mejor de qué se trata este tema. Dejo ahí. Lo que yo creo es que siempre tenemos que acordarnos que lo principal en cualquier sistema de salud es el recurso humano. Esa es la base de todo. Y si tenemos un buen recurso humano capacitado, va a cambiar todo el sistema. En la actualidad, nosotros nos estamos o vemos cómo desde el gobierno y desde los aseguradores hablan es de la cantidad de consultas que hicieron o procedimientos o actos médicos que se hicieron o actuaciones que se hicieron. Pero eso no es sinónimo de calidad. Eso lamentablemente, eso no tiene en ningún momento nada que ver con la calidad. Y es a lo que nos tenemos que centrar nosotros. Si nosotros queremos de verdad cambiar el sistema, tenemos que empezar por la calidad y desde la primera parte, de la parte más básica, y esa es con la medicina general. Por eso la defensa de la autonomía, la disminución en todos los problemas que tienen, las restricciones que tienen estos médicos generales y básicos para poder ejercer, es de la vital importancia si de verdad queremos cambiar este modelo o seguir igual como estamos, que no nos va a llegar a ninguna parte, sino a seguir teniendo más problemas. Ver la medicina familiar como una parte alternativa que da un apoyo grande a esta atención básica, claro, porque es que la medicina familiar, en lo que yo entiendo, tiene una visión más amplia, digámoslo ahorita en los términos tan bonitos que dicen, más holística de toda la medicina. Y ese poder entender, por ejemplo, por qué una persona que llega con un dolor de espalda y lo tratan, pues no ha podido saber que es porque tiene una persona parapléjica que la tiene que estar cargando. El médico familiar sí alcanza a meterse en esa parte. Y es a donde empieza a mejorar más la calidad. De verdad, el entorno y la parte de los especialistas y los grandes superespecialistas, seguimos reclamando las grandes problemáticas que hay en la formación por los costos que está teniendo esto, en la formación de estos especialistas, y que insistimos, y como lo dije en mi presentación, mientras no mejoremos ese primer nivel, vamos a seguir presionando todo el tiempo hacia arriba a los especialistas y otros supraespecialistas que en sí deberían estar para muy poquita patología y no ser la primera puerta de entrada para poder manejar una patología en especial. El doctor Vaquero ha tocado un tema que yo quería también comentar. Es que nosotros estamos formando desde la base médicos que no están preparados. Yo dentro de mi especialidad me sorprendo cómo llega a mi consulta un niño que ha sido visto por el otorrino cuando ha pasado por manos del pediatra y no le ha tratado una otitis media, por ejemplo. O me aterro cómo un niño llega a mi consultorio con una infección urinaria y lo remite al nefrólogo, aumentando los costos, entre paréntesis, y no solamente eso lo remite al nefrólogo cuando lo debiera saber tratarlo, sino que lo hospitaliza, y lo hospitaliza 8 días cuando es de un manejo ambulatorio.
Entonces, hay una serie de hechos que implican la necesidad, como lo dije al principio, de modificar, de poner orden sobre la educación médica a nivel del pregrado. Colombia no necesita especialistas. En este momento, el acúmulo de consultas que tienen los especialistas es porque tenemos médicos remisorios, pero no tenemos médicos que solucionen los problemas. De manera que, antes que todo, médicos generales. Perdón un momentico, doctor Castellano. Sí, doctor. Bueno, yo soy Fernando Pinilla, yo soy médico pediatra comunitario. Yo quiero hacer algunas anotaciones al respecto. Pues muy interesante toda la intervención del doctor Arias y me parece interesante porque es bastante polémico. Si este foro se hubiera realizado hace un poco más de 20 años, quería decir de que todos estamos muy sensibilizados y de pronto la ley 100 no hubiera sido tan desastrosa como resultó serlo, porque estamos sensibilizados en atención primaria, en salud comunitaria, en medicina familiar, en todo esto, hubiera sido un poco distinto. Pero qué bueno que se dio 20 años más tarde, o 20 y pico años más tarde. Si nosotros comenzamos con el concepto de que familia es papá, mamá y unos 3 o 4 muchachitos alrededor, entonces realmente los médicos de familia no tienen nada que hacer en este contexto. Pero es que afortunadamente ha habido unas transformaciones y hoy hay muchísimas formas de familia. Y esa familia de 2 personas, de 3, de 4, como lo dijo la doctora ya, son familias. O sea, siempre el contexto está. Entonces, el contexto para médicos de familia está. Otra cosa importante es que cuando se creó la ley 100, pues como no es una cosa totalmente inventada aquí, sino que es traída, este sistema era muy parecido al nuevo sistema inglés de ese momento, era casi idéntico. Y ese sistema inglés se basó en los General Practitioners, que no son médicos generales, sino que son médicos especializados en familia. Y aquí los tradujimos y dijimos que esa responsabilidad tan grande del sistema de salud, dársela a médicos generales recién ingresados, donde no tienen la idea de atención primaria, donde los especialistas tampoco. Imagínense si la esencia, o sea, lo más elemental, no estaba dado para que fuera un fracaso, iba a ser un fracaso. Yo quería solamente hacer esos pequeños comentarios y decir que, en resumen, estoy completamente convencido de la medicina familiar en este contexto y en esta ley. Hay un país muy vecino aquí a nosotros, muy cercano, que hemos visto porque ha habido muchas transformaciones, que es Ecuador. Ellos también están en este momento en el proceso de formar médicos generales. Y la preocupación del doctor Arias de que esperemos a ver qué pasa dentro de 20 años, hay que ver esa experiencia ya, por ejemplo, en Inglaterra, que ya han pasado mucho más de 20 años y donde están completamente convencidos de que los médicos de familia son muy protagónicos dentro del manejo del sistema de salud. He tenido oportunidad de trabajar con los programas de medicina familiar desde hace más o menos unos 20 años en Colombia. Y un poco quisiera hacer 3 comentarios. En primer lugar, y pues les presento disculpas a los médicos familiares si voy a interpretar mal lo que voy a decir. El título o la denominación de médico familia, el mantenerla es casi romántico. Es casi romántico porque realmente todos en los países, en todo el mundo, se reconoce hoy que la familia, como ese núcleo fundamental de la sociedad, ha cambiado extraordinariamente y hay muchísimas variedades de familia. Para mencionar un estudio que se hizo en Colombia hace unos cuantos años, lo hizo la Vicepresidencia de la República, encontraron 22 tipos diferentes de familia, y eso que no habían llegado los datos de otros municipios todavía, ¿no? Entonces, realmente es una acepción romántica que mantiene una cosa muy importante, sí. La familia, cuando nacieron esos programas de formación especializada, era el núcleo fundamental, el núcleo social fundamental de soporte de las personas.
Entonces, eso ha cambiado extraordinariamente. Hoy, los médicos familiares no se centran fundamentalmente en la familia, reconocen el contexto social inmediato de las personas y de los grupos sociales. Y esa es una orientación fundamental. Y eso es lo que reconocen en todas partes del mundo como el ejercicio de la medicina familiar, y que es lo que realmente los programas en Colombia han estado trabajando para desarrollar, y lo que en este momento, yo entiendo, busca el Ministerio de Salud al impulsar el desarrollo de la medicina familiar. De tal manera que hay que entenderla a la medicina familiar como algo a lo cual hizo referencia el doctor Arias, que en un momento dado también se dio para cerrar esa brecha entre la atención colectiva, la salud pública, y la atención individual. El doctor Arias se refería a la medicina preventiva y social. Como eso, ha habido unas 4 orientaciones buscando cerrar esa brecha. Y los países que han logrado acercarla, probablemente no la han cerrado, de todas maneras lo han trabajado con los médicos especialistas en medicina familiar. Entonces, independientemente del nombre. El segundo comentario es en relación con qué es lo que pasa en el país. Lo que pasa en el país es que nosotros tenemos un modelo de prestación de servicios que es inapropiado y tenemos que cambiarlo. Desde el año 76, Colombia desarrolló un modelo de prestación de servicios basado en la atención hospitalaria y en las especialidades. Cambió el sistema, entró la ley 100 y el modelo no cambió. Tiene toda la razón el doctor Arias cuando señala con perplejidad qué pasó en el Congreso en ese momento para no haber abocado realmente el cambio de modelo, que era lo que el país necesitaba en ese momento. Y lo sigue necesitando en este momento. En este momento los esfuerzos, yo creo que está señalando el Ministerio cuando identifica los prestadores primarios y los prestadores complementarios. Eso es un avance muy importante de interpretación también de la Ley 1438, que permite desarrollar esos núcleos fundamentales de atención de salud. Y eso es lo que el país necesita desarrollar, y ese sería un escenario, será un escenario fundamental, natural, de los médicos de familia, que son eso, son realmente los que reconocen el contexto social inmediato de las personas y de las comunidades, y que están capacitados para resolver el 85, 90%, por lo menos, de las situaciones de salud que requieren atención. Entonces, el tercer comentario es en relación con la coordinación. Indudable, se necesita la coordinación, pero la coordinación que se necesita es la coordinación del proceso de atención. ¿Y eso qué es lo que significa? Que los médicos de primer contacto, los médicos familiares, los especialistas en medicina familiar, son realmente el núcleo fundamental de un sistema de servicios de salud, de atención de la salud. Y son los dueños de esa situación. Y de ahí en adelante coordinan toda la utilización de los demás recursos que tiene el sistema de salud y que tiene la sociedad en la cual se desarrolla. En el caso nuestro, pues todos los demás elementos que contribuyen a la salud se van a coordinar desde ahí. Todos esos servicios complementarios, todos esos servicios sociales se coordinan desde ahí. Y en ese sentido, la coordinación sí. La coordinación administrativa y de los seguros y todas esas cosas, que es otro problema, hay otras personas, otros profesionales que la hacen mejor, con menos desperdicio de la formación de los médicos familiares. Ricardo Escobar de Ascofame. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere el sistema que hagamos con los médicos generales mientras formamos los médicos familiares que el país necesita? ¿Cómo le vamos a devolver la capacidad resolutiva? Yo no sé si sucedió o no sucedió, hay unos factores que son propios del sistema y que los mencionamos esta mañana, pero hay otros factores que son propios de la misma comunidad médica científica. Hace 10 años yo acudí a una discusión donde la Sociedad de Pediatría reclamaba como un derecho la atención de los niños porque el derecho de los niños prevalece sobre los demás y no pueden ser vistos por médicos generales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para devolverle la capacidad resolutiva al médico general? El tema de contención de costos, si se ve como el papel
remitidor del médico, yo creo que es una interpretación falsa. Si tenemos un médico con buena capacidad resolutiva en unos primeros niveles, eso va a evitar que trasciendan costos a niveles superiores. ¿Qué hacemos? Sería muy difícil, sería muy claro darle la verdadera respuesta. Si el médico está bien preparado, bien puede atender a un niño como puede atender a un adulto dentro de su contexto general. Otra cosa es mandarlo a que opere un canal raquídeo, que haga una apendicitis, otra cosa de esas. Pero la de saber diagnosticar por lo menos. Entonces, veíamos esta mañana que no puede hacer un lavado de oídos. Pues eso es lo que hay que modificar. Pero ¿cómo no puede hacer una punción lumbar, por Dios santísimo? Es que a eso es a lo que nosotros queremos tratar con el tema de las competencias profesionales. En eso yo he insistido mucho en hacer un decálogo y un anexo en que claramente queda establecido de verdad todos los procedimientos y exámenes y todas las cosas que pueda hacer el médico general para defenderlo en ejercicio de su profesión. Para el caso que llegue alguien a decirle, usted no puede hacer eso, él sí saca, mis competencias dicen que yo sí lo puedo hacer. Y ahí es donde empezamos a defender. Y esa es la manera en que tenemos que cambiar. Por eso es que el colegio se ha comprometido tanto en este proceso de las competencias profesionales. Y es para de verdad defender el ejercicio de la profesión y volver a dignificar el ejercicio de ese médico. Porque es cierto, lo que dijo el profe Rosso, dijimos, estamos totalmente de acuerdo, eso es cierto. Mi nombre es Octavio Henao Borrego, soy médico familiar formado en España por una decisión política que tomó el gobierno español en 1979 de formar 14.000 médicos, cosa que en efecto se sucedió a lo largo de los años, y por eso España hoy es uno de los pioneros a nivel mundial en medicina familiar y comunitaria. El foro me parece que es extraordinario. He tenido oportunidad de visitar 31 países del mundo y asistir a muchos foros. En la actualidad estoy trabajando en un libro sobre salud familiar y comunitaria, pero me parece que este foro ha tocado unos puntos esenciales que yo resumiría en 3 cosas que podemos hacer. Uno, conocernos, qué es lo que estamos haciendo, los que no saben qué es medicina familiar, que es diferente del médico general, los que no saben que es diferente atención primaria de salud que salud pública, conocernos. 2, informarnos de qué existe y qué puede llegar a existir en un consenso en donde nos unifiquemos desde las secretarías distritales de salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que hoy lo vi ausente, importantísimo para la formación médica, para llegar a una tercera cosa que debemos hacer, y es que tenemos que producir un cambio centrado en una discusión en donde prime la razón, en donde la parte ideológica, política, de concepción, no sea un obstáculo para que podamos entre todos construir los médicos, no el médico que necesita Colombia, porque el médico familiar es uno más de los médicos que tenemos dentro de las 44 o 45 especialidades médicas y dentro de las 72 si contamos las subespecialidades. Entonces yo pienso que aquí hemos dado un paso muy importante y entre todos podemos construir. Primero quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablé de coordinación, no estaba hablando de cualquier tipo de coordinación. La coordinación no puede ser un software, inclusive. No estoy hablando de una coordinación clínica comunitaria que es muy compleja. Esa es una falla tremenda del sistema de salud. Coordinar significa en un momento dado ir y ver un paciente y decirle al médico general o a la enfermera, mire, esto no está. Coordinar significa tener la trazabilidad de sus pacientes. Coordinar significa una atención continua, integral, etcétera. Entonces, creo que no fui claro al expresarme. Coordinación es una cosa muy compleja. Necesita un especialista en coordinación clínica. De hecho, hay muchos en el mundo. Pero yo quisiera como concluir mis propias reflexiones. Yo veo de todo lo que se ha hablado aquí una posibilidad que vale la pena que la academia estudie. Es si los médicos generales, doctor Vaquero, deben ser convertidos en médicos familiares, no especialistas, no, en médicos familiares. Es decir, que el nuevo enfoque de la medicina general sea el médico familiar, manteniendo la especialidad de medicina familiar
de 3, 4 años, etcétera, para hacer otras cosas complementarias y más profundas. Yo creo que eso puede ser, porque el médico general, como está, es insostenible. Es un médico que se está convirtiendo en un médico de segunda categoría, después de haber estudiado 6 o 7 años, de haber hecho los mayores esfuerzos, tanto la sociedad como él. Entonces, una conclusión para mí, eso es muy personal, es que de pronto podríamos pensar en modificar el plan de estudios, el currículum, hacia un médico que se parezca más a los médicos familiares no especialistas, que ese sea el nuevo médico general. Y mantenemos los médicos especialistas para hacer otras cosas más profundas. Mi nombre es Edgar Cabal, soy médico de la Universidad del Valle, especialista en ginecobstetricia de la Universidad Nacional y actualmente terminé Derecho. Cuando llegué a este recinto, me encontré con el doctor Jaime Arias, que cuando fui docente de la Javeriana, nos hicimos amigos allá y conocidos a través del doctor Jaime Vaquero Ángel. Hoy que miro la medicina desde el derecho y he observado este foro y estoy en el campo de las leyes, aumentan las demandas para medicina. Tan es así que existe la especialidad de Derecho Médico. Se formó una especialidad y están a la orden del Día de los Abogados esperando que reglamenten esta cuestión del servicio en medicina como salud fundamental. El doctor Arias tocó muy bien el aspecto de lo que es la parte legislativa allá y donde no se reglamentan bien las cosas. A veces salen a medias y vienen en perjuicios de la comunidad. Yo estoy identificado con el doctor Jaime Arias, no porque nos conozcamos, sino por su estructura. Yo en la Universidad del Valle conocí el médico familiar. Hacían más en medicina interna, pediatría, cirugía y otros aspectos, y salían como médicos de familia, pero no como médicos especialistas. Era un médico general con un conocimiento más amplio. Eso hace 40 años. Hoy en día, en la situación que uno ve, como les explico, en el ámbito jurídico, se escapa mucho ya médico y uno lo ve que el abogado anda tran, porque precisamente se han subespecializado y cumplen más con los requisitos de la ley Artis. Yo me estaba reflexionando si intervenía o no, quería haberme abstenido de intervenir, pero realmente de pronto algún daño sí me abstengo. Una persona que va a atender en un término genérico, ¿qué ley Artis va a poder aplicar bien de fondo para cuando hay frente a un problema jurídico? Cuidado con eso. Por eso las subespecialidades favorecen mucho en los ámbitos jurídicos las demandas médicas, porque dicen, o se llama al perito oftalmólogo y da su peritazgo, o el médico ha cumplido bien el trabajo de la ley Artis en su especialidad. Entonces, no se le imputa ningún cargo, bien civil o bien penal. Hoy ya casi no acuden a los tribunales de ética. A los abogados les gusta más el dinerito rápido y vengámonos a la conciliación. Entonces, en ese sentido, en ese sentido tengan cuidado, por favor. El doctor Arias conoce esto bien porque estuvo allá. Conoció el legislativo. Su señora esposa Ángela también estuvo allá. Es de cuidado. Como dije, me iba a abstener, pero no puedo hacer este daño de advertirles un poquito sobre eso. Yo soy Elmer Escobar y no soy médico. Y voy a hacer 2 comentarios. Yo aprendí de un líder mundial de la salud
que para mejorar la salud de un país hay que recuperar el liderazgo de los ministerios de salud, y trabajé en eso. Para recuperar la salud en Colombia hay que recuperar el liderazgo al médico. Con todo respeto, el médico en Colombia hace muchos años perdió el liderazgo que tenía cuando en Colombia se eliminaron muchos problemas prioritarios de salud. Y el otro comentario, tenemos muchas esperanzas en la estrategia de atención primaria en salud, pero eso es muy complicado. El médico colombiano, como los médicos de muchos países del mundo, no saben, porque no aprenden, cómo trabajar en la atención primaria en salud, que según dijo el doctor Mahler, hay una mala traducción al español. No es atención primaria, sino primordial. Lo más importante es la atención primordial o atención primaria. Gracias. Bueno, muchas gracias, agradecemos la asistencia. Hemos tenido una reunión sumamente productiva. Esperamos que el tema no termine ahí. Vamos a ver cómo en la Comisión de Educación Médica nos podemos reunir para complementar y poder hacer un aporte escrito sobre el tema. Muchas gracias. Gracias.